Hola mis amigos y bienvenidos a una clase más del Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes como siempre a través de las escrituras cada semana. Y muchas gracias de verdad por seguirnos. Muchas gracias porque nos acompañan. Ya estamos en más de la mitad del año con estas clases del Antiguo Testamento, con este manual del Ven, sígueme, que es una delicia y uno va aprendiendo y uno va compartiendo las enseñanzas de las Escrituras y esperando de que cada clase nos pueda ayudar y servir para aumentar nuestra fe en Cristo, para que nuestra fe pueda aumentar y pueda crecer y podamos seguir cada vez al Salvador. Ese es el objetivo de las clases, que las clases nos puedan fortalecer y que podamos tener cada vez más cerca nuestro testimonio de que Jesús es el Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos. Como cada semana, si les agrada estos videos, no se olviden de darle me gusta, que es la manito señalando hacia arriba, y compartir con los demás, con sus demás amigos, demás hermanos, estas clases. Ya estamos al final del mes de agosto, del 22 de agosto al 28 de agosto, toca el día de hoy la clase, que son los salmos. El día de hoy terminamos los salmos. Estos salmos que son 150 salmos, no son pocos, son bastantes salmos. Por lo cual nos toca la tercera parte, que viene a ser desde la Salmo 187 al 150. Desde el número Salmo 187 es el que veremos el día de hoy. Y para ello, el título de hoy está basado en el último versículo de Salmos. Hoy terminamos Salmos y el versículo 6 del Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová o alabe a Jah. Es una abreviación de Jah. Aleluya. Y creo que ese es el resumen porque de todos estos salmos, de todas estas clases, porque siempre se ha buscado alabanza a Dios. Siempre ese es el objetivo, poder adorar más a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Obviamente todo ser vivo, alabe a Jehová. Y ese es el objetivo y creo que los salmos testifican de ello. Veamos los salmos, los últimos salmos de esta clase. Entrando ya a la clase, vamos a ver en el Salmo 94, del 11 al 12, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Eh, el versículo 11 nos dice que Dios conoce nuestros pensamientos, pero que esos pensamientos son vanidad. En esta clase creo que no hay notas. No he hecho muchas notas, pero he puesto algunas historias, así que espero que les guste. La idea es poder variar más o menos también, si no hay notas, poner algunas historias que tal vez ayuden y variar de tal manera que pueda ser más ameno. El presidente Kimball, Spencer W. Kimball, en cierta ocasión, quizás no lo recuerden mucho el presidente Kimball, algunos, las nuevas generaciones no lo conocen, porque el presidente Kimball estaba pues de los años 80 para atrás un poquito. Entonces ya quizás muchos conocemos la iglesia más años después. Entonces ya el presidente Kimball no era el profeta de la iglesia, pero en su época el presidente Kimball fue un gran profeta, conocido obviamente por sus escritos, aparte que era un escritor, conocido como La fe precede el milagro, un libro muy, muy intenso, muy fuerte, muy profundo, así como su libro bestseller, se podría decir, dentro de la iglesia, que viene a ser o que es El milagro del perdón. El presidente Kimball, en este caso, en cierta ocasión relató la siguiente fábula para ilustrar la forma en que el recto vivir y la pureza de pensamiento afectan a una persona. Lord George había llevado una vida muy agitada. Estoy narrando la fábula que él cuenta. Había sido deshonesto, borracho, jugador y estafador, y su rostro reflejaba la clase de vida que había llevado.
Sus facciones reflejaban una expresión maligna. Un día se enamoró este hombre, se enamora de nada más y nada menos de una joven la historia dice que se enamora de una mujer campesina, una joven campesina que se llamaba Jenny Mere, a quien le propuso matrimonio. Ella le respondió que jamás se casaría con un hombre cuyo rostro fuera tan malévolo y que si contraía matrimonio, pues lo haría con un hombre que tuviera en la cara una expresión bondadosa, capaz de reflejar el verdadero amor. Lord George decidió cambiar su vida. Cuenta el presidente Kimball. Sabía que la joven no se casaría con él, tal como él era. Así que un día fue a ver un hombre que era famoso por las máscaras de cera que fabricaba. El hombre seleccionó la máscara apropiada, la calentó y la fijó al rostro de Lord George. Cuando éste se miró en el espejo, vio reflejada la imagen de un hombre bondadoso que irradiaba amor. Su apariencia sufrió tal cambio que Jenny Mere pronto aceptó casarse con él. Compraron una casita en el campo que tenía un pequeño huerto. En poco tiempo Lord George encontró que toda su vida cambiaba. Comenzó a interesarse en la naturaleza y en el mundo a su alrededor. Se llenó de bondad y amor. En la historia continúa diciendo que Lord George no se contentó con empezar una nueva vida, sino que también hizo lo posible por enmendar las faltas del pasado. Trató de restituir todo el dinero que había ganado por medio de la deshonestidad y con el correr del tiempo su carácter se volvió más recto y sus pensamientos se tornaron más puros. Por accidente, algunos de sus viejos amigos descubrieron su paradero. Fueron a su huerto y trataron de convencerlo de que volviera a la vida de maldad que había llevado. Como él se negó, lo atacaron iracundos y en la lucha, enojados, y en las luchas hicieron jirones la máscara, le jalaron la máscara. Lord George inclinó la cabeza, pensó que era el fin de su nueva vida y la ruina de su matrimonio. Al verlo allí, con la cabeza inclinada y la máscara sobre el césped al lado de sus pies, su esposa corrió y cayó de rodillas frente a él. Y, al observar su rostro, ¿qué creen que vio? Sí, línea por línea, rasgo por rasgo, su rostro había adquirido las mismas facciones y la misma expresión de bondad que tenía la máscara. Después de contar este relato, el presidente Kimball dijo, sin duda alguna, la vida que llevamos y los pensamientos que tengamos se reflejan plenamente en nuestro rostro. Eso, esta fábula o esta historia la contó el presidente Kimball en una conferencia general, pues en el año 75, eso lo podemos encontrar. El mensaje se llamó Sed dignos poseedores del sacerdocio. Eso está en la conferencia general de octubre del año 75. ¿Por qué contaba esta historia? Es con respecto a este versículo. Jehová conoce, que dice en el Salmo 94, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Los pensamientos de los hombres a veces ya lo conoce Jehová. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Vanidad. Esa es la mayoría del ser humano. En la vanidad lo que piensa. Un gran versículo, vamos a ver en Doctrina y Convenio 121, en la sección 121, el versículo 45, que dice, deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Un gran versículo que siempre nos aconseja cuidar nuestros pensamientos. Dejemos que la virtud de las cosas buenas, las cosas bellas, lo hermoso, lo admirable y sobre todo lo divino pueda estar en nuestros pensamientos. Pero siempre surge la pregunta, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos?
¿El enemigo conoce mis pensamientos y puede ingresar en mis pensamientos? Satanás no tiene un poder incontrolable sobre nosotros. José Smith, el profeta José Smith, explicó que Satanás no tiene poder sobre nosotros sino hasta donde se lo permitamos. ¿Dónde dice eso? Enseñanzas del profeta José Smith. A estas alturas ya debemos saber que existe un libro que se llama Enseñanzas del profeta José Smith. Y ahí lo dice el profeta José Smith, que Satanás no tiene poder sobre nosotros, sino hasta donde se lo permitamos. El presidente Kimball, una vez más, dijo, las tentaciones llegan a toda persona. La diferencia entre la persona depravada y la persona digna es generalmente que una cede y la otra se resiste. ¿Cuál es la diferencia? Una cede rápidamente y la otra resiste. Eso lo dice en el milagro del perdón. En el versículo 12 de lo que hemos leído del Salmos 94 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Fin del versículo. Si nosotros tenemos nuestros pensamientos correctos, el Señor nos podrá corregir y nos instruirá en su ley. Para eso está el Espíritu que nos enseñará. Así que esa es nuestra meta. Dejemos que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente. De esa manera, nuestra confianza se va a fortalecer en la presencia de Dios. En el Salmo 118 reflexiona sobre temas comunes de misericordia, confianza en el Señor y alabanza, pero también profetiza. Dice en el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Obra de Jehová es esto, es maravillosa a nuestros ojos. Esto es una profecía. La piedra que es Cristo fue desechado por los judíos, por los supuestos edificadores. Pero a pesar de ello, Cristo es la cabeza del ángulo del Evangelio. Los judíos rechazan a su Mesías, pero él, sin embargo, se convierte y permanece en la piedra que mantiene unida toda la estructura de la salvación. Algo que es maravilloso a todos los ojos. En el versículo 23 dice que esto es maravilloso a nuestros ojos. Verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos que Jehová del Antiguo Testamento naciera como Jesús del Nuevo Testamento. Verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos que el Hijo de Dios condescendiera, bajase a salvarnos de nuestros pecados, como dijo en primera de Nefi 11:26. Verdaderamente también es maravilloso saber que a nuestros ojos Jesús de Nazaret, la piedra angular del reino de Dios, pudiera ser rechazado por quienes debería haber sido los primeros en reconocer su divinidad. Verdaderamente es maravilloso a nuestros ojos que el Hijo de Dios sufra y sea crucificado por los pecados del mundo. Por eso que dice el versículo 23, obra de Jehová es esto, es maravillosa a nuestros ojos. ¿Cómo no maravillarnos de todo el Evangelio, de todas las escrituras, de todos los acontecimientos y de los grandes profetas y de sus grandes enseñanzas? En el Salmo 119 es uno de los salmos más extensos, por lo que vamos a analizar algunos versículos. Es bien extenso, es uno de los salmos más extensos que hay. En el versículos 1 y 2 dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los íntegros de camino. Al comenzar, como dice en el versículo 1, bienaventurados los íntegros de camino. Al comenzar a describir la bienaventuranza del hombre, el salmista comienza con la idea de ser íntegros o perfectos en el camino. Eso es eso una bendición. Muchas personas, antiguas y modernas, piensan que la vida vivida sin mancha en el camino es aburrida, en el mejor de los casos. Los datos de encuestas y sondeos demuestran constantemente que aquellos que viven vidas en conformidad general con las normas de Dios son más felices
disfrutan más de la vida y están más contentos. Sin embargo, para muchos permanece la ilusión de que una vida contaminada es más divertida. Para gozar de esta bienaventuranza debe hacerse habitual un caminar santo. Bienaventurados los de camino íntegro, los de camino perfecto que andan en la ley del Señor. Un hombre puede sentarse en el camino sin ensuciarse la piel ni ensuciar la ropa, pero eso no es suficiente. Debe haber progreso, acción práctica en la vida cristiana. Y para ser bienaventurados debemos estar haciendo algo para el Mesías. En el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios, dice. Quizá no siempre recordemos que es el poder del Espíritu el que lleva nuestro testimonio al corazón de los demás. Nuestro testimonio es nuestro, no puede ser cuestionado por los demás. Para nosotros es algo personal y real. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que da testimonio similar a otra persona. Esperemos que el Señor nos bendiga para que avergoncemos, no nos avergoncemos del Evangelio de Cristo y para dar nuestro testimonio con humildad y testificar del gozo y de las bendiciones, de la fortaleza que recibimos mientras vivimos sus enseñanzas y seguimos sus preceptos. Compartamos nuestro testimonio con fe y gozo. Bienaventurados, una vez más dice el versículo 2, bienaventurados los que guardan, los que testifican, los que dan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tenemos que testificar, tenemos que ser predicadores y testificadores del Evangelio y de Cristo. En el Salmo 7 y 8 del 119 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me abandones nunca. Te alabaré con rectitud de corazón. El consejo que recibimos es que no solo es importante alabar a Dios, sino hacerlo con rectitud de corazón. No quiso ofrecer a Dios la imagen de la alabanza o un momento de alabanza cuando el resto de su vida no era recta. No debemos olvidar que aquel que ora por la santidad, algún día alabará por la felicidad. Versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, no me abandones. Si Dios lo abandonara, estaría perdido. No me abandones nunca, que esas sean nuestras oraciones. Cada vez que oramos, que no seamos abandonados. Pidamos en todo momento que el Espíritu, que su presencia nos acompañe. Y digamos como el versículo 7 y 8, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos lo voy a guardar, tus mandamientos lo guardaré. No me abandones, mi Dios. Eso que sean nuestras oraciones. Y compartamos esas oraciones con nuestras familias para que sepan y nosotros de esa manera testifiquemos y ellos aprendan también a hacer ese tipo de oraciones. En el Salmo 119:9, un joven encuentra una vida limpia a través de la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puede un joven limpiar su camino? Esta no era una cuestión menos difícil de la antigüedad que en la nuestra. También en la actualidad se hace la pregunta, ¿cómo voy a limpiar mi camino? Dice el joven. El joven tiene sus propios desafíos particulares para vivir una vida pura. Estos tiempos son complicados. La organización de los hombres y mujeres jóvenes funciona como medio para ayudar a los jóvenes. Seminarios ayudan en lo espiritual. La iglesia hace su parte y es muchísimo. Si a eso le sumaríamos reuniones espirituales y menos reuniones de diversión, estaríamos formando buenos caminos para los jóvenes. Una vida de pureza moral no ocurre accidentalmente. Creer eso es vano. Creer que una vida de pureza moral ocurra accidentalmente es absurdo.
Si uno no le presta atención, el camino natural que andará el joven es hacia la impureza y la degeneración. No se puede abandonar a los jóvenes. Es por eso que la Iglesia le ha dado la responsabilidad mayor a los obispos, pero sin olvidar que los padres son los primeros responsables. Hay que tener cuidado para ser puro. La palabra de Dios nos da mandamientos sabios y sencillos, como huye de las pasiones juveniles, dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Los jóvenes no caen en el camino correcto por casualidad. Deben elegirlo y continuar eligiéndolo, o pronto se desviarán de él. Para eso están los padres, los líderes de la iglesia y los buenos amigos. En la iglesia se le da mucha importancia a los jóvenes y mucho tiempo la iglesia se para los jóvenes. Los adolescentes que tienen mayores dificultades y mayores peligros, la iglesia ha instaurado lo que es el plan de seminario, que son años que ya se viene realizando, como son los estudios de las escrituras todos los días durante todo el año, a través de un maestro, a través de dos maestros, a través de una pareja de esposos que enseñen. De esa manera, la iglesia se preocupa diariamente de los jóvenes para que aprendan el evangelio. Aparte de ello, tienen sus reuniones semanales de jóvenes y eso se complementa con las reuniones dominicales. Que la iglesia diga que no está haciendo nada por los jóvenes es absurdo. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿ese tiempo que la iglesia dedica a los jóvenes es un tiempo espiritual en la cual el joven se siente fortalecido o se fortalece al joven espiritualmente? ¿O es un tiempo perdido? Porque de ese tiempo dependerá que el joven pueda ejercer su fe y ganar su testimonio. La iglesia ha determinado que el mayor liderismo que podría haber en un barrio, que es el obispado, esté a cargo de sus jóvenes. Si en nuestras iglesias vemos que los líderes que vienen a ser nuestros obispos están encargados o están viendo las reuniones o las actividades de los adultos o están con los adultos o están con la sociedad de socorro, ese liderismo no está haciendo su verdadero trabajo. ¿Y cuál es su verdadero trabajo? Los jóvenes. Su mayor responsabilidad es los jóvenes. Como dice en Salmo 119, versículo 9, el líder limpiará el camino del joven. Porque aquí se hace la pregunta en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y quién le enseñará? El liderismo en la iglesia. Ese es el objetivo. Y está bien diseñado. De esa manera se fortalecerá a los jóvenes, se crearán jóvenes fuertes y la iglesia seguirá adelante por los buenos cimientos que se tienen. De esa manera, tanto los padres como el liderismo trabajarán unidos. Obviamente, una vez más, que no es una responsabilidad solitaria del obispado. No es una responsabilidad solitaria. Es una responsabilidad también de quién? De los padres. Los padres tienen que enseñar primeramente el evangelio y el liderismo en la iglesia complementa, no reemplaza la enseñanza de los padres, sino lo complementa. Y la iglesia para eso ha establecido sus programas. Llegamos al Salmo 119, versículos 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti.
Con todo mi corazón te he buscado. Su corazón había ido tras Dios mismo. No solo había deseado obedecer sus leyes, sino también estar en comunión con su persona. Escuchemos a un joven decir: con todo mi corazón te estoy buscando. Con todo corazón, con todo mi corazón te he buscado. Escucharlo eso a un joven misionero. ¿Cuál sería el resultado? Tendríamos poderosos evangelistas en nuestra iglesia, poderosos caminantes de la palabra, poderosos predicadores, poderosos testigos de Dios, poderosos élderes, poderosas hermanas que testifican de eso, diciendo: en mi corazón, con todo mi corazón te estoy buscando. Wow. En el versículo 11 dice: guardar la palabra para no pecar. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar. Una forma sería memorizar. ¿Cómo guardo las palabras para no pecar? Una forma sería memorizar los versículos de las Escrituras. Es precisamente lo que se requiere. Es una buena alternativa, ya que solo cuando la palabra de Dios está fácilmente disponible en nuestras mentes, podemos recordarlas en momentos de necesidad y aprovecharla. Hace años, estoy hablando de hace años porque tengo conocimiento de ello, mas no así de lo que es en la actualidad. Hace años se pedía que se memoricen 25 versículos del Antiguo Testamento a todos los jovencitos que llevaban seminario. Es decir, 25 versículos de cada canon de las Escrituras. Al terminar, lo hacías de los 4 cánones, porque eso es lo que se estudia en seminarios. ¿Qué sucedía? Al final terminabas aprendiendo 100 versículos. 25 del Antiguo Testamento, 25 del Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios, 25 más, y terminabas con 25 del Libro de Mormón. Pero creo que ahora ya ha cambiado. Eso ayudaba muchísimo. Tenemos que guardar las palabras en nuestro corazón para no pecar. Pero esa mente tiene que estar refrescada. Eso es verdad, ahora se ha cambiado y en ese tiempo era una buena alternativa. En Salmo 119, versículo 41 dice: y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. En inglés dice: vengan tus misericordias. Lo dice en plural, pero en español lo dice en singular: venga a mí tu misericordia. En inglés dice mercies, ¿no? Mercies, misericordias. La misericordia y la salvación vienen de Dios al hombre a través de su palabra. La misericordia de Dios es tan grande que puede describirse en plural sus misericordias, porque es una encima de la otra. El ser humano, eso es lo que pide. El resumen de sus pedidos son misericordia y salvación. Este versículo recalca que necesitaba misericordia, no solo enseñanza, necesitaba muchas misericordias, por lo que la petición está en plural. Necesitaba la misericordia de Dios más que de los hombres, por lo que la petición se hace a Dios. Y venga a mí tus misericordias, me gusta más en inglés, ¿no? Esa parte. Y venga a mí tus misericordias, oh Jehová. Creo que eso es lo que pide el ser humano. Cuando hablamos de misericordia, creo que lo decimos en plural porque queremos que toda su misericordia se apiade de nosotros. En Salmo 127, el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. A veces es difícil imaginar que el niño de 4 años que amarró al perro con tu corbata favorita, o el niño de 17 años, un jovencito de 17 años, que llegó a casa después de una reunión con los amigos a las 2 de la mañana y que solo pudo decir: ups, olvidé la hora que era. Esos niños son bendiciones del cielo. A veces nos cuesta imaginar eso. Los hijos son un gran desafío, así como una gran bendición. Como padres, nuestra responsabilidad para con ellos es grande, al igual que con todas las responsabilidades importantes. Para tener éxito con nuestros hijos es necesario convertirlos en una prioridad importante. La proclamación sobre la familia
describe nuestra educación aquí para la vida familiar. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos en amor y rectitud, proveer para sus necesidades físicas y espirituales, enseñarles a amarse y servirse unos a otros, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Esposos y esposas, madres y padres serán responsables ante Dios por el cumplimiento de estas obligaciones. Eso es lo que dice en la proclamación sobre la familia o para la familia. Recalcando que de este versículo del 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia grande y la tenemos que cuidar, esa herencia. Cosa de estima el fruto del vientre, cosa de estima el fruto del vientre. Una gran herencia que obviamente se verá en la vejez, los padres lo podrán disfrutar, que ese es el objetivo. Obviamente, sí se ha trabajado en los hijos para poder cosecharlos. En el Salmo llegamos al final, al Salmo 150 en el versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Los salmos brindan un potente testimonio de la misión divina de Jesucristo. Además, nos recuerdan las grandes bendiciones que Él y nuestro Padre Celestial nos ha dado y nos indican cómo podemos expresar nuestra gratitud por ellas. Este versículo es el resumen del mensaje de este libro. La primera presidencia dijo, la música es una parte esencial de nuestras reuniones de la iglesia, haciendo mención a los salmos que vienen a ser como una música. Los himnos invitan, dijo la primera presidencia, los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad de alabar al Señor. El canto de los himnos muchas veces es en sí un elocuente sermón, Los himnos nos instan a arrepentirnos y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentimos tristes o desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Poco antes del martirio de José Smith, en la cárcel de Carthage, el profeta le pidió a John Taylor que cantara Un pobre forastero. El himno número 16, un himno muy, muy profundo. La pregunta es, ¿en qué forma habrá ayudado al profeta el canto de este himno, sabiendo que ya estaba a horas de morir? No solamente eso, durante la última cena, Jesús y sus apóstoles también entonaron un himno. Eso lo dice en Mateo, capítulo 26, versículo 30. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo pudo ayudar el canto de un himno a preparar a Jesús y a sus apóstoles para cumplir con la obra que tenían por delante? Y si queremos saber algún más, la pregunta es, ¿qué cantaron? Cantaron los salmos conocidos como el Ayel o Alel, si se podría decir, depende del idioma con que se pronuncia, que significa aleluya, que vienen a ser los salmos del 113 al Salmo 118. Se les llama así porque comienzan con el aleluya. Esos son los salmos que cantaron antes, obviamente, durante la última cena. Poderoso, de tal manera que sabemos que de esa forma los salmos nos invitan, como dice el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y eso es el propósito de los salmos. El presidente David O. McKay dijo, haciendo un resumen de esta clase, él dijo, si me preguntara que cuál es la necesidad más grande de este mundo, respondería sin vacilar. Sabias madres y padres ejemplares.
No dice sabios padres y madres ejemplares, porque supuestamente los padres se creen sabios y las madres ejemplares. El presidente McKay dijo sabias madres, esa es la meta para la mujer, y padres ejemplares, esa es la meta para los varones, ser ejemplo de la familia. El presidente Kimball, una vez más, declaró la posición más importante en tiempo y en la eternidad es la de ser padre. Hay una historia que dice, a medida que el paso de los años inevitablemente empezó a cobrar su precio, un buen hombre se preguntó si acaso había sido la clase de padre que siempre había esperado ser. Armándose de valor, reunió a sus 3 hijos y con su esposa a su lado les preguntó, ¿cómo sienten que he sido como padre? ¿Qué cosas he hecho bien y cuáles hice mal? Uno a la vez sus hijos expresaron su forma de pensar y sentir. Su hija mayor empezó por agradecerle el haber proveído para las necesidades de la familia. Nunca fuimos ricos, dijo, pero tú trabajaste duro para siempre garantizarnos las cosas que realmente necesitábamos. El segundo hijo expresó agradecimiento a su padre por sus esfuerzos en inculcarle el valor de la educación y del trabajo. Papá, le dijo, gracias a ti toda mi vida he tratado de dar lo mejor de mí mismo. Al llegarle el turno a la hija menor, con lágrimas en los ojos, le dijo a su padre, aun cuando cometíamos errores, siempre supimos que nos amabas, y eso nunca ha cambiado. Más sentimientos y recuerdos se compartieron, junto con algunas risas y unas cuantas lágrimas. Pareció ser que ninguno podía recordar muchos errores en su padre, pero sí tenían grabadas las muchas cosas que él había hecho bien. ¿Qué es lo que hace a un padre o a una madre exitosos? Según esos 3 hijos ya crecidos, no fue el dinero, no fueron las costosas vacaciones ni la prominencia social. Lo que ellos más valoraban en su padre era el esfuerzo hecho en favor de su familia. Recordaban con gratitud las lecciones que él les había enseñado y demostrado, pero tal vez por lo que más agradecidos estaban hacia su padre era por su amor y bondad hacia ellos, aun cuando no se comportaran debidamente. Así es como se mide el éxito de un padre o de una madre. Ni siquiera los mejores padres lo hacen todo bien, ni tampoco sus hijos, pero nunca dejan de tratar. Aun cuando sus hijos sean ya adultos, siguen dándoles amor, seguridad, un buen ejemplo y buenos consejos cuando los necesite. Todo padre que hace estas cosas es un padre exitoso, es una madre exitosa. Y la recompensa de dicho éxito llega cuando sus hijos, tanto en palabra como en hechos, simplemente dan las gracias y con todo su corazón dicen, te amo papá, te amo mamá, gracias papá, gracias mamá. Creo que ese es el resumen de la clase. El resumen de saber de que la herencia de Jehová son los hijos, pero también es una herencia, los padres, los buenos padres. Yo quisiera, antes de terminar esta clase, en la imagen vemos a Dan Wilson, que quizás ya lo hayan visto en Facebook, lo hayan visto en Twitter, lo hayan visto en las redes sociales o en Internet. Él es el artista que retrata los templos de la iglesia, que pinta, es un gran pintor y acá se le aprecia retratando cómo será la segunda venida en el templo de Washington, D.C., en Estados Unidos, acá en Estados Unidos. Él está pintando esto. Lo vemos, es una imagen, hermosa imagen, ¿verdad? ¿Cómo será la segunda venida? Yo puse esta pintura, estas imágenes por lo siguiente, porque en la parte, como se aprecia, otra vez retrocedo a la imagen, en la parte derecha se ve en la segunda avenida, se ven ángeles. Lo he puesto porque se ven más de 300 ángeles que ha pintado, tocando trompetas y cantando. La pregunta es, ¿y qué cantan? Este cuadro está basado en lo que dice Mateo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, tocando trompetas y cantando. Y aquí vemos la imagen, el cuadro ya casi terminado,
en la parte izquierda del templo de Washington, D.C., tal como se aprecia, ¿no? Una belleza, una obra de arte increíble. Hemos visto el libro de Salmos, para terminar, de los Salmos, muchísimas veces lo hemos oído, quizás nunca lo hemos leído. Es más que seguro que no lo hemos leído, no tenemos esa costumbre, pero esta vez por lo menos ya lo hemos oído, hemos leído algunos versículos y esperamos que este libro no sea olvidado, sino que sepamos que podemos recurrir a él en todo momento, que en nuestra vida siempre podamos entonar un salmo, que tengamos un salmo favorito, que nuestra vida sea un canto a Dios. No olvidemos que la mayoría de las veces la vergüenza es el fruto del pecado, la confianza es el efecto de la justicia. Las señales siguen a los que creen. Las señales no siguen a los que no creen. Los que no creen no siguen las señales. Mientras más creas, más señales tendrás. Mientras menos creas, menos señales tendrás. No lo olvidemos. Y esas señales son las que uno busca. Esas señales son las que simplemente siguen a los que creen. Y nosotros tenemos que creer, ejercer nuestra fe, saber de que estos salmos nos pueden ayudar y nos ayudan con nuestra creencia. Y ese es el objetivo, que las señales de Cristo testifiquen y nosotros sigamos esas señales. Sigamos esas señales que nos lleven a Cristo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.